Buenos días, es un placer estar con ustedes esta mañana. Algo comentaba el doctor Pavel, antes que nada, muchas gracias al doctor Quintero por su amable invitación, al doctor Pavel, que es el chairman de este simposio, y les comentaba que, en mi opinión, creo que los sarcomas, desde un punto de vista general, ha sido una de las desgracias poco comprendidas, incluso dentro de la oncología y de la comunidad médica oncológica. No es nuevo el manejo de los sarcomas. Hay evidencia que desde principios de la humanidad hay sarcomas y tratamiento, pues, por supuesto, radical en todos los aspectos como tal. Sin embargo, no es hasta los 90s, los 80s, cuando hay un cambio importante en lo que es, vamos a ver, ¿cuál avanza? El verde. Que hay dos verdes. Ok. Bueno, pues es un errorcito. Es hasta los 80s cuando el estudio clásico que ustedes conocen todos, el estudio de Rosenberg, en el cual se establece un binomio muy importante. En primer lugar, se cambia el paradigma de la cirugía radical amputatoria hacia lo que es la cirugía conservadora y, por supuesto, el binomio con los manejos complementarios, en este caso con la adyuvancia. Posteriormente, en los 90s, surge todo lo que es esta serie de características asociadas a un padecimiento que en principio conocemos como factores de riesgo y que posteriormente también se evalúan algo que conocemos como factores pronósticos. Muchos de los puntos que se van a tratar el día de hoy versan sobre lo que es la evaluación de este tipo de características asociadas. Concretamente, hacia el final de los 90 y principios de este siglo, se estableció una serie de parámetros que todos conocemos actualmente como guías de práctica clínica y que finalmente tienen su interpretación en cada una de las zonas. Es muy importante la revisión de nuestras experiencias y, por supuesto, cómo podemos tropicalizar en todo momento todas estas características como tal. Sin embargo, esto va mucho más allá de lo que son los factores pronósticos tradicionales. Actualmente tenemos que ubicar y, sobre todo, tener una posición muy clara de lo que es la biología molecular aplicada a todas las neoplasias. Los sarcomas no es una excepción. Estos, a su vez, se evalúan como factores pronósticos. Hoy por hoy, incluso, estos factores no solamente son pronósticos desde el punto de vista diagnóstico o de evaluación de la conducta biológica, sino que también son terapéuticos, como islatravir, que bloquea perfectamente. Y todo esto está muy bien. Sin embargo, cuando corremos y vemos todo lo que es el análisis de biología molecular en todos los subtipos y tipos histológicos de los sarcomas, que son más de 100, bueno, entonces entramos en un problema serio. De tal forma que todo esto que viene en el futuro seguramente es tratar de identificar factores y características asociadas pronósticas desde el punto de vista molecular que pueda simular algo similar a lo que se hizo en el GIS y que, por supuesto, podamos tener un efecto como tal claro en esto. Sin embargo, todo este conocimiento y toda la que vamos a tener, nuevamente se tiene que englobar en lo que es la conducta biológica de esta patología, y esto se expresa a través de estos factores pronósticos. Hay distintas clasificaciones, hay distintas formas de agruparlos. Sin embargo, creo que esta es una de las formas que pueden ejemplificar características asociadas al paciente, como son grupo etario, género, lo que es localización, profundidad, y características asociadas a lo que es propiamente la neoplasia, tamaño, grado histológico, que ya lo conocemos, en fin, y otras características que veremos más adelante, y por supuesto características asociadas al tratamiento, que hoy por hoy sabemos que, si bien la cirugía es la piedra angular, tenemos todavía que profundizar en tratamientos complementarios. Otra forma de agrupar los factores pronósticos sería esencialmente por lo que son las características y el impacto que va a tener desde el punto de vista local, desde el punto de vista de actividad metastásica y, por supuesto, de supervivencia global. Concretamente, el margen quirúrgico sigue marcando lo que es la tendencia como el factor pronóstico principal de control oncorregional. Hay muchos factores asociados, como sea la recurrencia, el tamaño, la profundidad. Actualmente la histología, el grado histológico también tienen una posición que se puede debatir en algún momento. Por eso es muy importante el análisis interno de los casos y, por supuesto, cómo se manifiestan en nuestra población. Si hablamos de riesgos relativos, nuevamente, el margen quirúrgico como tal, que se puede establecer en 1 centímetro, 2, dependiendo de la escuela, es el que tiene la posición en todos los factores de asociación de riesgo, como lo quieran llamar, riesgo asociado, razón de momios, hazard ratio, todo va a seguir marcando y es ampliamente
impactante en todas las posiciones que se puedan manejar para lo que es el complemento de tratamientos. En el caso concreto, la adyuvancia. Y por supuesto, si hablamos del factor que domina lo que es la conducta absoluta, es el grado histológico, tanto de enfermedad metastásica, supervivencia como tal. Nuevamente se puede repetir tamaño, profundidad, incluso límite quirúrgico en algunos se ha implicado, sin embargo, en los bivariados puede ser positivo, pero en el multivariado generalmente no. Si hablamos de una lesión enorme, gigante, no necesariamente tiene que ser una lesión de alto grado, no necesariamente tiene que ser una cirugía amputatoria. Nuevamente se tienen que analizar estos factores y ver cuál es la forma de tratar al paciente con la mejor función, con la mejor calidad de vida, con la mejor recepción y por supuesto que no impacte en las valores independientes como son supervivencia o pérdida de enfermedad. Otros casos en los cuales pueden ser más pequeños, pero la localización o bien la conducta biológica por tipo histológico, por el grado, determinan que este paciente probablemente vaya a tener una enfermedad metastásica fuerte o bien la posibilidad de hacer un tumor core para la preservación, que también nos debe tener impacto en lo que es la calidad de vida como tal. En concreto, no solamente el factor pronóstico de control local con el margen es asociado a la conducta de facto quirúrgica, sino que actualmente tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes están proponiendo la posibilidad de esos pacientes en los cuales el límite quirúrgico es complejo, ya sea por localización o por otras características, que bajo tratamientos de neoadyuvancia en cada momento puedas ganarle milímetros, incluso hacer una resección menos compleja y por supuesto no sacrificar el impacto que sería lo que es el tratamiento específicamente. Hoy por hoy sabemos que hay muchos factores también asociados que se pueden implementar para poder complementar lo que sería la evaluación precisa de esto. Pero ven ustedes los estudios desde Pister, desde Memorial, de Anderson, europeos, incluso aquí los intentos que hicimos, el último consenso que dijo Héctor Martínez hace unos años y que bueno, tendría que actualizarse, bueno, nuevamente enfatizan y ustedes pueden ver el margen, marcan todos como tal. Pero si hablamos del margen para supervivencia, probablemente no sea el impactante que tenemos que estar evaluando. Cuando nos enfrentamos a un tumor, ya sea por ciertas características, y recordemos, no creo que haya mucha diferencia probablemente en los dos centros oncológicos de mayor incidencia, como es el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital de Oncología del Siglo XXI, prácticamente nuestra mediana es de más de 15 centímetros en los pacientes que llegan con esa actividad tumoral. De tal forma que enfrentarse a un tumor de estas características, que tengas que brindar seguridad para control locorregional, que tengas que brindar seguridad para lo que es la actividad metastásica, que tengas que ofrecer la mejor conducta para poder tener el menor daño, la menor disfunción, bueno, es todo un reto y nuevamente tenemos que estar evaluando punto a punto. Cuando es un caso de este tamaño, pues evidentemente, aún en la amputación, tenemos que hacer la evaluación o bien resecciones multiestructurales que a veces ni siquiera necesariamente tendrán que pasar por un tratamiento complementario porque no habría forma. En general, nuevamente se sigue repitiendo todos los autores que el margen quirúrgico, la recurrencia, siguen impactando para el control local, pero ya que en los últimos estudios se propone que si el margen quirúrgico está afectado, pudiera estar afectado también lo que es la conducta general, en este caso la supervivencia. Esto está en debate y también tiene que analizarse cuidadosamente, sobre todo tomando en cuenta los tratamientos complementarios que se puedan dar como manejos adyuvantes. Yo les comentaba que es muy importante la revisión de nuestra casuística. ¿Por qué? Porque es un control de calidad que tenemos que compararnos con nuestros pares. Este es uno de los estudios últimos que hemos realizado, en el cual tiene un periodo óptimo de 5 años, en lo que intentamos es analizar las características habituales de lo que son tiempo de evolución, lo que es el tipo histológico y prácticamente todo lo que podemos complementar de cirugía, un porcentaje mínimo después de la radioterapia, y ya evaluaremos por qué. Y hablando específica del margen, pues no hay duda. Si hablamos del margen quirúrgico positivo versus el que es negativo, la curva se abre abruptamente a favor de los que tienen margen suficiente y aquel que tiene margen positivo evidentemente tendrá mayor impacto local. Pero observen ustedes que no solamente eso, sino que cuando estratificamos de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 0.5 a 1 centímetro, en fin, esta diferencia se van acortando en muchas de las circunstancias. Y hoy, por ejemplo, de 0.5 a 1 centímetro no necesariamente tiene que haber ese impacto mayor que si fuera de 2 centímetros. Entonces son temas y paradigmas que tenemos que estar evaluando nuevamente en nuestras instituciones y por supuesto en forma global cómo se va analizando para poder ofrecer mejor calidad de vida y una buena recepción. El tipo histológico, por supuesto, también tiene mucho impacto. Hoy por hoy sabemos que no solamente el tipo histológico puede impactar en el control local,
marginal, sino también actividad metastásica y, por supuesto, tenemos cierto tipo de neoplasias que ya conocemos que son más quimiosensibles que otras y que en este momento también podemos implementarlos como factores pronósticos para considerarlos para neoadyuvancia o bien para adyuvancia o bien para tratamientos paliativos. En nuestro caso, por supuesto, la parte histológica también funcionó como tal, un factor pronóstico, liposarcoma versus todos los demás. Hay distintas posibilidades que podemos tener, sobre todo en lesiones poco diferenciadas. Pensando la recurrencia locorregional, la etapa, por ejemplo, tanto para recurrencia locorregional como para recurrencia a distancia, impacta como tal, esto no hay ninguna duda. Pero observen ustedes la gráfica del lado derecho. En este caso se mide el grado, y el grado histológico por supuesto impacta en la supervivencia, pero aquí en este momento también el grado impactó en la recurrencia locorregional. Y hoy por hoy es uno de los debates que incluso hemos tenido entre colegas, si realmente los pacientes que tienen límite suficiente, en un paciente hay que considerar varios aspectos y que al ser de alto grado automáticamente hay que radiarse, bueno, eso se considera grave. En nuestro estudio, aparentemente, y hay que considerar que la estadística tiene muchas variables, aparentemente impacta. ¿Cuál es la única respuesta? Tenemos que hacer un ensayo clínico, está corriendo, versus pacientes de alto grado, radioterapia, no radioterapia, con margen suficiente, y veremos evidentemente si esto es como tal. Pero ya aplicando esto al conocimiento y al tratamiento, el margen quirúrgico sigue siendo impactante. Por ejemplo, los pacientes que son tratados no oncológicamente, aquellos pacientes que tienen resecciones marginales, desde los 90 se empezó a hacer lo que es la ampliación de márgenes quirúrgicos. Y los estudios, por ejemplo, de Landerson o de memoria, demuestran que la ampliación margen adecuado, pues evidentemente también aumenta la supervivencia. Entonces, esto es aplicable. ¿Qué es lo que pasa con las metástasis? Nuevamente, el grado histológico es el que domina como tal. El tipo histológico per se también puede ser de alto grado como tal, y todos los demás factores que se pueden repetir, como son tamaño, profundidad, incluso en algunos casos el límite, o bien la posición central, también pueden implicarse como factores como tal. Ya mencionábamos que hay ciertos tipos histológicos que son más dominantes, incluso el liposarcoma hay un grupo dominante de alto grado, el cual también puede ser susceptible de manejos sistémicos, y ya estas neoplasias están identificadas que pueden ser candidatos también a manejo en adyuvantes o adyuvantes como tal. Nuevamente, los factores pronósticos de supervivencia desde los 90, de los estudios de Pister, de Brennan, en fin, marcan todos, no hay uno solo que no marque el grado histológico como factor dominante, y algunos ponen incluso que el margen positivo puede ser también característica que pueda estar asociada a ese grupo de factores de pobre riesgo. En nuestro caso, por supuesto, el grado histológico fue amplio, la etapa también fue amplia, no hay ningún problema en ese sentido, sabemos que esto es concordante con la información a nivel mundial, y por supuesto la histología. Cada institución puede tener diversas histologías, es dominante el liposarcoma, el leiomyosarcoma y otras neoplasias poco diferenciadas, sinovial, por ejemplo, algún tipo de ramiosarcoma, tumores malignos de la vaina, o el grupo de sarcomas plumorfos con sus diversas características. Concretamente, ¿cómo lo traducimos en números? Finalmente, nuevamente regresando al estudio que les presenté previamente. Bueno, pues estas son las características de supervivencia que tenemos. Prácticamente todos marcan, como se los mencioné, pero observen ustedes, el límite quirúrgico no impactó para la supervivencia. Entonces, esto como tal, nuevamente abre un debate si realmente el límite quirúrgico tendrá esas características, de si es marginal, de cierto límite, o bien incluso positivo, va a impactar sobre la supervivencia, y creo que aquí va a haber un punto de discusión muy interesante con mis colegas. Concretamente, nosotros tenemos que calibrar, si una vez que ya evaluamos todos estos factores pronósticos, cómo lo estamos aplicando en nuestro grupo de pacientes y cuáles son los resultados. Concretamente en este grupo de estudio tenemos una recurrencia aproximadamente del 27%, tenemos una recurrencia extensa del 14% y una supervivencia global del 84%. ¿Estamos en rangos? Sí, estamos en rangos. De aquí, esto nos permite hacer evaluaciones concretas, ya que estamos a nivel mundial y a nivel nacional, con los parámetros mínimos necesarios para poder ensayar lo que les comentábamos, de lo que son los demás factores pronósticos. Pero no solamente tenemos esos factores pronósticos adversos, la incisión en los cursos que damos es muy importante, que se aprenda a realizar las incisiones cuando son incisiones mal hechas, en fin, no solamente impactan lo que es en la conducta biológica, sino también, por supuesto, en lo que sea una preservación de extremidad. Tenemos que llegar frecuentemente a lo que son amputaciones ampliamente radicales, incluso cirugía radical no amputatoria también puede ser de alto impacto. Uno de los puntos es las neoplasias lipomatosas. También la biopsia como tal impacta si en dado momento tenemos que hacer o no una biopsia persistente para tener diagnóstico ante lo que son las lesiones lipomatosas. En este caso, nosotros hicimos un estudio en el cual lo que queremos ver es
si el tipo de lesión licomatosa realmente es sujeto, sobre todo en esta época de demandas, a tener que hacer una biopsia como tal. Sabemos que con la resonancia magnética hay ciertas características que podemos inferir, pero no es absoluta como tal. En nuestro estudio lo que reportamos fue lo siguiente. Uno, si el paciente tiene un reporte de liposarcoma, tenemos 100% especial. Vamos a asegurar que sí. El problema es cuando lo reporta como negativo y es positivo. Tenemos casi el 58% de sensibilidad, lo cual es un volado. Nuevamente, tendría que consensuar en un comité de tumores si realmente es necesaria o no la biopsia y sobre todo lo que implica el realizar este tipo de procedimiento repetitivamente o bien andar en situaciones médico-legales. Finalmente, todos estos factores que agrupan o cómo los aplicamos. Nuevamente, manejo quirúrgico, ya sea conservador, rotatorio, inclusión que les hablará Héctor, manejos complementarios sistémicos o bien locorregionales también complementarios. No hay ninguna duda, también se abordará esto, la metastasemia pulmonar que derivó de los factores pronósticos, es factor pronóstico a favor. También tenemos metástasis viscerales. Es un caso que tuvimos hace unos meses en el cual un paciente con un leionosarcoma del brazo presentó metástasis a lo que es el páncreas. Empezamos a evaluar por otra situación y resulta pues, que era una metástasis en el páncreas. Las metastasemias viscerales también son factibles y también tendrán que ser consideradas como tal. Finalmente, los criterios de adyuvancia, que son los que derivan, esto también está perfectamente establecido, punto importante, margen positivo, no se debe radiar, eso también se explicará más adelante, pero eso es lo que derivó como tal. Algo muy importante es que si esto no se aplica adecuadamente, los errores suelen suscitarse constantemente. Este es un caso que nos llegó foráneo, en el cual el paciente se le hizo una resección marginal y se mandó a radiar y se le radió. La persistencia estaba a 2, 3, 4 meses, ya no se le puede radiar a ese paciente, no sé si la difusión aquí sea en cada momento algo permisible, no tenemos, pero tenemos conocimiento adecuado de la anatomía y también se puede hacer rescates a los pacientes cuando se tiene en cada momento esta evaluación y bueno, el problema es que ya no se puede en cada momento generar algo complementario o corregional. Finalmente, todas estas características, ya actualmente para manejos sistémicos, fíjense, todos son a favor del control local, y aunque la supervivencia no fue impactante, pues también ya va una tendencia como tal. Deriva también en nomogramas, todos esos factores pronósticos, y muy importante, miren, hay al menos 2 artículos multicéntricos que infieren y reportan fuertemente. El número de pacientes que se deben manejar en un centro oncológico impacta como tal, el cirujano con factor pronóstico impacta. Esto tiene que ser en un centro de referencia, mínimo se recomienda de 50 a 60 procedimientos por año. Nosotros tenemos más o menos como 1000 cirugías por año, de los cuales 2 divisiones, gástricos en primer lugar, tubo digestivo, los sarcomas por obvias razones tenemos también. Tenemos aproximadamente un poquito más de 100 casos, lo cual nos posiciona para poder generar estudios relevantes al respecto y sobre todo hacer los comités. ¿Qué podemos concluir en este apartado y para entrar en materia de los temas específicos? Pues sin lugar a dudas los factores pronósticos determinan la conducta biológica. Hay que conocerlos a detalle y en extremo estar evaluando constantemente cada uno sin tropicalizarlos. Límite quirúrgico, no hay duda, continúa siendo el factor pronóstico principal del control locorregional. En debate para supervivencia global, el grado histológico es el factor pronóstico que domina nuevamente para supervivencia, metástasis y probablemente de control local. Esto yo lo propongo en duda hasta que no tengamos estudios que lo avalen nosotros como tal. Tipo histológico, tamaño, profundidad, todos son factores de control local, de supervivencia. La biopsia no estructural influye, ya lo vimos que sí influye en varias circunstancias. El volumen de pacientes es, por supuesto, indudable, que también influye como tal, así como el cirujano como factor pronóstico, y ampliamente se tiene que enfatizar la revisión constante de las casuísticas internas de los centros de concentración. 1, que nos posicionen al menos con nuestros pares. 2, que podamos generar información y conocimiento. Y 3, por supuesto, que pongamos realmente en interrogación si lo que nos llega de fuera es aplicable a nuestra población o no, incluso interinstitucionalmente. Muchísimas gracias.